Entonces, como les comentaba, hoy día vamos a ver tres casos que nos van a poner en este escenario, que es la ortodoncia interceptiva, que es una parte de la ortodoncia propiamente tal, en la cual la ortodoncia tiene la mirada, ¿no es cierto?, hacia lo que es en la atención tanto de los huesos como de los dientes. Normalmente uno, cuando piensa en ortodoncia, piensa en los dientes chuecos, pero para nosotros los dientes están inmersos, obviamente, en un hueso que también podemos moldear y podemos trabajar durante el periodo de crecimiento. Eso nosotros se lo vamos a ver más profundamente el tratamiento en el quinto año, y lo que nos interesa ahora en esta primera parte es, ¿no es cierto?, cómo nos adentramos en el diagnóstico de los pacientes, y en ese diagnóstico tenemos que tener muy en cuenta el tema de la clase de hoy día, que es el desarrollo, la evolución de la dentición o la erupción dentaria propiamente tal. Les voy a compartir entonces la presentación para que vayamos adentrándonos en este proceso que es el proceso de desarrollo dentario dentro de, ¿no es cierto?, el crecimiento de los pacientes infantiles, porque llegamos, ¿cierto?, prácticamente hasta los 12 o 14 años, que es la idea de llevar a nuestros pacientes. Sin embargo, vamos a ver pacientes un poco más evolucionados en su periodo de vida. Y esto siempre lo pensamos como elementos básicos porque son eso, son la base para la comprensión de todo lo que hacemos posteriormente en ortodoncia. Esperamos entonces analizar este proceso, esperamos que ustedes lo comprendan, que sean capaces de caracterizar cuáles son los estadios, los diferentes momentos que tiene la erupción dentaria y cómo ellas van a ayudar a determinar esta relación intermaxilar, o sea, entre los huesos mandibular y la maxila. Y vamos a ver, ¿no es cierto?, algún video pequeño sobre una mirada de conjunto de lo que es el desarrollo de la dentición, y posteriormente vamos a entrar a lo que son los casos clínicos. Espero que se escuche el video. El desarrollo de la dentición realmente es complicado, tal y como muestra esta vista de conjunto. Existe una diferencia en el aumento de tamaño de las coronas entre los dientes anteriores y los molares. Además, varía el crecimiento de los maxilares. El crecimiento maxilar es suficiente para eliminar el apiñamiento y las rotaciones de los incisivos temporales antes de su erupción. No es este el caso de los incisivos permanentes, que conservan su posición apiñada hasta el inicio de la erupción. No obstante, el espacio que inicialmente ocupaban las coronas apiñadas es suficientemente grande para permitir una disposición armónica de las raíces, mucho más pequeñas, después de la erupción completa. Además, los incisivos permanentes están inclinados hacia labial durante su desarrollo, erupción y en su posición definitiva. Después de erupcionar los caninos permanentes, las raíces de los incisivos migran hacia distal y los espacios entre los incisivos se cierran. Los premolares se encuentran en o cerca de las raíces de sus predecesores. Normalmente disponen de suficiente espacio para poder erupcionar sin impedimentos. Los molares permanentes que no poseen predecesores en la dentición temporal aparecen sucesivamente con una diferencia de tiempo de unos 6 años. El crecimiento posterior de los maxilares crea el espacio que requieren para formarse, erupcionar y lograr una buena posición en la arcada dental. Es necesaria una buena comprensión del desarrollo normal de la dentición para poder diagnosticar si una situación determinada en un niño puede considerarse una variación del desarrollo normal o bien una anomalía de la oclusión. Especialmente durante el primer periodo de transición, las posiciones dentarias de aspecto anormal no son necesariamente un signo de desarrollo incorrecto. Hay que tener presente que los dientes son las únicas estructuras del cuerpo que se forman en sus dimensiones definitivas y que son necesarios muchos años para que las coronas y las raíces estén completamente desarrolladas, especialmente en la dentición permanente.
Las dos denticiones son sustituidas y ampliadas de un modo muy preciso y ordenado en un rostro que se encuentra en progresivo crecimiento, con unos maxilares que van aumentando su tamaño. Los dientes deben ser fuertes y duros para poder funcionar del modo originalmente previsto, y la génesis de los diferentes dientes exige unos largos tiempos de desarrollo. Es impresionante comprobar de qué forma tan elegante se combinan las exigencias funcionales y los aspectos morfológicos en un rostro que se va desarrollando gradualmente, con dos denticiones que trabajan eficazmente durante la fase de crecimiento de la vida humana. El desarrollo de la dentición Bien, con realmente es esta complicado. introducción, me voy a pasar El porque desa- parece que está repitiendo ahí. Con esta introducción, quiero enmarcarle, y qué bueno que esto va a quedar, ¿no es cierto?, grabado, porque van a poder revisarlo un par de veces, porque en esta introducción está todo el concepto que nosotros trabajamos y desarrollamos en lo que es la unidad de ortodoncia. Y desde una medida o mirada general, ¿no es cierto?, nos va eh, introduciendo desde la erupción inicial de los dientes, que es lo que vamos a ver hoy día, hasta, ¿no es cierto?, esta mirada final con la erupción de los terceros molares, donde en esta vista tridimensional, este fue un trabajo que se desarrolló hace más de 15 años, y que costó muchos millones de dólares, un proyecto para poder desarrollar esto. Hoy día, con la tecnología, ustedes van a encontrar, ¿no es cierto?, en YouTube, mucha cantidad de videos que pudieran igualar o simular esto. Pero en ese tiempo fue muy valioso. De hecho, no se ve muy bien porque esto está grabado, ¿no es cierto?, ya de otros videos, y se pierde un poco la definición. Pero lo importante son los conceptos, ¿no es cierto?, y la mirada que nos dan en esta introducción respecto, y me gustaría rescatar una frase, ¿no es cierto?, que dice respecto a que hay momentos en esta dentición donde algunas cosas que se ven como un poco alteradas o con posiciones de los dientes no muy bonitas, ¿no es cierto?, o muy adecuadas, son parte del proceso de desarrollo y que muchas veces se van a mejorar con el tiempo, como lo vamos a ir viendo. Entonces, nuestra mirada como dentista, ¿no es cierto?, y como profesionales de la salud, es que tenemos muchos problemas, y cuando nosotros tenemos un martillo, ¿no es cierto?, para nosotros todos los problemas son el mismo clavo, y uno, ¿no es cierto?, le da con el martillo a ese problema porque ve un solo clavo. Pero en salud eso no es así. En salud, ¿no es cierto?, ustedes ya se habrán dado cuenta que tenemos muchísimos elementos que desarrollar. Dentro de la ortodoncia también hay muchísimos elementos que a veces son bastante difíciles para los estudiantes de comprender y que hay que irlos adquiriendo poco a poco. Entonces tampoco sientan una presión muy alta si no van a comprender 100% o si van a ver que su paciente lo van a ver durante un periodo muy corto de tiempo, pero nosotros en ortodoncia, ¿no es cierto?, tenemos la mirada siempre de largo plazo y vamos, sus docentes, ¿no es cierto?, a ir guiándolo en lo que podríamos pensar que ese paciente va a ir desarrollando. Y van a ver después, posteriormente, ¿no es cierto?, y gracias a los elementos complementarios, ya sea de modelo o radiografía, también podemos estimar mucho mejor cómo va a ser ese desarrollo que va a tener futuro el paciente, ya sea para un buen pronóstico, para un mal pronóstico o un pronóstico incierto, ¿no es cierto?, que muchas veces uno lo deja con un pronóstico reservado, le llaman. Eso es cuando no tiene, ¿no es cierto?, la certeza si va a ser buen pronóstico, buen crecedor, o va a ser un mal crecedor con un mal pronóstico. Vamos a partir, ¿no es cierto?, con estos famosos rodetes maxilares que tienen los niños, ¿no es cierto?, tanto maxilar como mandibular, que van a tener una relación entre ellos que está descrita como de 3 tipos, en escalón, tapa de caja o progénica, pero que lo importante es que para poder relacionarse, ¿no es cierto?, van generando lo que nosotros llamamos el primer avance fisiológico de la mandíbula. Para poder comer, ¿no es cierto?, los niños, para poder sobrevivir, tienen que succionar la leche, y en ese proceso lo que hacen es ir estimulando primariamente el cóndilo mandibular para ir generando un buen desarrollo de la mandíbula. Estos rodetes entonces tienen distintas formas,
siempre hay como un mamelón muy grande, ¿no es cierto?, a nivel de la línea media, con algunos rodetes, ¿no es cierto?, que van hacia posterior en cada maxilar, y que muchas veces es bastante firme. Si uno le mete, ¿no es cierto?, el dedo a la guagua y la guagua va a tender a succionar, y uno se va a dar cuenta que le aprieta bastante firme el dedo. Y bueno, las mamás, ¿no es cierto?, también sufren muchas veces por esa succión, ¿no es cierto?, en sus pezones. Lo importante para nosotros es que en esta fase los chicos tienen una deglución, ¿no es cierto?, que es la deglución infantil. Y esa deglución es normal cuando se comienza esta primera fase del crecimiento, donde la lengua ayuda a que se obtenga una cierta relación de oclusión, entre comillas, entre los rodetes, interponiéndose entre ellos. Entonces, esta acción, que es normal para esta edad, cuando ya los pacientes son más adultos o más van creciendo, ¿no es cierto?, van siendo niños y después adolescentes, ya no debería existir ni debería persistir. Cuando eso persiste, ¿no es cierto?, es que llamamos a esa etapa de inclusión infantil. Algunas alteraciones que podemos encontrar en esta fase, ¿no es cierto?, serían los dientes neonatales, ¿no es cierto?, dientes que son dientes extra, que son formados, ¿no es cierto?, de la lámina dentaria se producen, ¿no es cierto?, un supernumerario, y supernumerario en descripción temporal, que muchas veces nosotros tenemos que extraerlo tempranamente en los niños. Pero lo normal que suceda es la erupción, entre comillas, pasiva, porque los dientes van a ir apareciendo en los rodetes de maxilares y la encía se va a ir recogiendo, ¿no es cierto? Y esto va a suceder aproximadamente, ¿no es cierto?, a los 6 meses de edad de los pacientes empiezan a aparecer estos primeros dientecitos, y que van a tener una normalidad con un rango, ¿no es cierto?, aproximadamente de 3 meses, pero van a tener una cierta secuencia que ustedes tienen que conocer y saber, y idealmente tienen que ser también simétricos. O sea, lo que pasa al lado derecho tiene que ir pasando al lado izquierdo. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, entre los 6 y los 8 meses, ¿no es cierto?, cómo apareció el primer dientecito, más o menos a la misma altura del rodete. No es que el incisivo, ¿no es cierto?, vaya creciendo mucho más hacia arriba, sino que la encía se va a ir recogiendo y se va a ir viendo más el diente. Ahí lo tenemos, ¿no es cierto?, un poco más adelantado ya, casi cerca de los 10 meses me parece, y en el superior empezó la erupción. Es bastante difícil a veces tomar la foto de esta, a la guagua. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, el incisivo superior como va emergiendo, y ya el inferior, aquí sí empezó, ¿no es cierto?, ya a distanciarse de la base del rodete maxilar, y empieza, ¿no es cierto?, ya a producirse una cierta erupción dentaria. Al año, aproximadamente, se produce la erupción ahora, ¿no es cierto?, en la secuencia del incisivo lateral superior, que va a ir a generar, ¿no es cierto?, tiene que ser simétricamente, va a ir generando esta dentición primaria de los incisivos, ¿no es cierto?, restando solamente los inferiores, que en este caso se produce alrededor de los 15 meses en los pacientes. A los 18 meses se produce la erupción del primer molar. Aquí, ¿no es cierto?, la secuencia es que salen los 4 incisivos superiores, 4 incisivos inferiores, y posteriormente empieza a erupcionar el primer molar permanente. Perdón, el primer molar temporal, antes que el canino. Y lo que va a suceder cuando erupciona el primer molar temporal es que la cara también del chico, del niño, empieza como a hacerse más larguita, y eso se produce, nosotros le llamamos el primer levante fisiológico de la oclusión. Entonces, ahí tenemos a nuestro pacientito, ¿no es cierto?, como a los 19 meses, en el caso de él, empieza a erupcionar los primeros molares. Aún no termina de erupcionar los incisivos laterales, pero ya estos primeros molares debieran, ¿no es cierto?, empezar a contactar. Primero erupcionan los inferiores, después erupcionan los superiores, y empiezan, ¿no es cierto?, en algún momento a contactar y a producirse este levante. En este caso, en conjunto, ya a los 2 años del nacimiento, ¿no es cierto?, empieza a erupcionar los caninos, y se completa toda la dentición temporal en la parte anterior, restando, como se ve en la figura, la erupción de los segundos molares temporales.
Eso se produce después de los 30, casi los 36 meses, ¿no es cierto?, los 3 años, se va a producir esta erupción del segundo molar temporal, el cual, al hacer contacto con el superior, en este caso, ¿no es cierto?, alrededor de casi los 4 años, donde se va a completar la dentición temporal, se va a producir el segundo levante de la oclusión, pero, perdón, se va a producir un levante de oclusión, pero no tan marcado como el anterior, como el primer levante de la oclusión con los primeros molares. Entonces, nosotros podemos ir viendo, ¿no es cierto?, que hay algunas pequeñas situaciones que van ocurriendo en esta dentición a medida que va creciendo, como es la presencia o no de diastemas entre los incisivos. Esto va a dar cuenta, ¿no es cierto?, de un proceso de desarrollo, crecimiento del maxilar para ir ya produciendo, ¿no es cierto?, la zona donde debieran empezar a erupcionar en el futuro los incisivos permanentes, como veíamos en el video. En algunos casos, cuando esto no se produce, cuando no se producen los diastemas, nos vamos a encontrar con que los dientes permanentes no tendrán el suficiente espacio para erupcionar y vamos a llamar, ¿cierto?, a ese momento, ¿no es cierto?, una leve discrepancia que vamos a tener en el sector anterior para la erupción. En general, nosotros no tomamos radiografías tan temprano, pero eventualmente a algún paciente se le tomó y rescatamos esa radiografía para mostrar que efectivamente están todos los dientes, pero que todavía falta mucho, mucho para el desarrollo de la erupción de los primeros molares y de los incisivos, ¿no es cierto?, que es cuando ya empieza a terminar la dentición temporal y empezamos a hablar, ¿no es cierto?, de una dentición mixta, que vamos a llamar inicial o mixta de primera fase, en forma inicial. Otra situación que se produce y que en el último tiempo tiene bastante controversia es este desgaste de las superficies oclusales de la dentición temporal. Algunos, ¿no es cierto?, asocian esto a un periodo de estrés de los chicos y el estrés, ¿no es cierto?, va a producir una descarga que hoy día incluso se considera fisiológica de la musculatura, en la cual va a haber un apretamiento y un rechinamiento dentario que a veces es muy, muy marcado y muy fuerte, y los papás vienen a consultar, ¿no es cierto?, a los dentistas por eso, y uno tiene que tener una postura. Hoy día hay controversia, como les digo, al respecto. Algunos consideran eso una descarga normal y otros consideran, ¿no es cierto?, que el desgaste, cuando ya pasa a cierto nivel, obviamente pasa a ser destructivo para los dientes y por lo tanto sería un primer signo de este bruxismo en niños que hoy día cada vez está tomando más importancia. Entonces, esperamos aquí, ¿no es cierto?, o les hablaba yo del segundo levante fisiológico de la oclusión y que se va a ir produciendo, lo vamos a ver en esta paciente que vamos a tomar a los 3 años. ¿No es cierto? Tomamos sus primeras fotografías con bastante poca resolución en ese momento. Un paciente muy antiguo y que no tenía, ¿no es cierto?, diastemado su dentición, pero sí presentaba estos desgastes que les mencionaba yo, ¿no es cierto?, ya a los 3 años. Entonces también uno ahí tiene que tener en cuenta que no todos nuestros chicos van a ser bruxómanos por patología, ¿no es cierto? Entonces estos desgastes, muchos de ellos los tomamos como desgastes fisiológicos. De hecho, en una escuela, la escuela alemana, que marca que estos desgastes son necesarios para que se produzca el segundo avance fisiológico de la oclusión. Ahí está, ¿no es cierto? Le pedí yo que hiciera un vis a vis al paciente o a la paciente para visualizar dónde se estaba produciendo este desgaste dentro de los incisivos. A los 4 años y medio, ¿no es cierto?, casi 5 años, o sea, 1 año y medio después de la foto anterior, tomamos unos modelos y nos vamos a dar cuenta aquí de varios elementos que tenemos que considerar. Dentro de esos elementos está la diastemación, los diastemas, ¿cierto?, los espacios que se producen
mesial y distal de los caninos, aquí entre los incisivos central y lateral, y esto bilateralmente. Entonces, esos espacios dan cuenta de una normalidad, dan cuenta de un proceso de que se va agrandando el maxilar, ¿no es cierto?, en la parte ósea, para poder recibir a los incisivos que vienen erupcionando y que los incisivos, ¿no es cierto?, los incisivos permanentes, erupcionan del tamaño que van a ser siempre, o sea, erupcionan con su tamaño natural y que no va a cambiar a través del tiempo, por lo menos mesiodistalmente. Y lo mismo en el inferior. Encontramos entonces estos diastemas, que, ¿no es cierto?, en alguna bibliografía aparece como diastemas primates, porque daban cuenta de una similitud con, ¿no es cierto?, los simios, toda la línea, digamos, de los monos, que van a presentar precisamente esos diastemas en sus denticiones. Entonces, por eso le llamamos espacios primates. Y en esta relación de oclusión que presentan los niños, ¿no es cierto?, a nivel temporal, también tenemos, ¿no es cierto?, una posición que tenemos que darnos cuenta, en la cual lo normal que ocurra es que los caninos superiores se presenten en una posición muy parecida a la dentición permanente, que llamaremos neutro-oclusión o clase 1 canina, pero a nivel molar presentan distintas relaciones que no necesariamente son anormales. Entonces, vamos a ver en este caso, ¿no es cierto?, una relación de escalón mesial, se habla porque la mandíbula o el molar inferior está desplazado hacia mesial. Un poquito más avanzado la paciente ya empieza a perder sus incisivos temporales, ¿no es cierto? Empiezan a emerger los incisivos permanentes y tenemos incisivos inferiores y superiores, en este caso ya erupcionados. Aquí ocurre que los incisivos inferiores erupcionan o cambian primero que los incisivos superiores, pero ya aquí la encontramos a ella, ¿no es cierto?, con ambos incisivos erupcionados. Pero la secuencia normal es que sean los inferiores primero, los superiores después, igual que en la dentición temporal. Algo anómalo que se ve en esta fase, ¿no es cierto?, es la falta de coincidencia de la línea media. Esto también puede ser temporal o puede permanecer en el tiempo y tenemos que irlo nosotros chequeando y corroborando en cada paciente. Muchas veces ocurre, ¿no es cierto?, de que se pierde un incisivo primero que el otro, un incisivo temporal, los incisivos permanentes ocupan ese espacio y tienden a desviarse, tanto el superior como el inferior, tienden a desviarse hacia donde están esos espacios. Y es una fase temporal. Vemos cómo van erupcionando los primeros molares, no tiene el antagonista, y también podemos apreciar una falta de espacio para la erupción del incisivo lateral inferior. En el caso de la dentición permanente, la secuencia de erupción va a ser distinta a la dentición temporal. La secuencia de erupción va a ser que en la mandíbula van a erupcionar los incisivos laterales primero, y los últimos que van a erupcionar en esta primera fase de dentición va a ser el incisivo lateral superior. O sea, es al revés de lo que ocurre con los incisivos laterales en la dentición temporal. Vemos aquí cómo la desviación de la línea media se aumenta en el paciente. Sin embargo, su relación canina permanece en buena medida, y en la dentición, en los molares, permanece, o sea, se establece en una relación de neutrooclusión, donde la cúspide superior calza perfectamente en el surco medial vestibular del molar inferior. En el lado contralateral ocurre exactamente lo mismo, excepto que la cúspide está un poquitito desviada del surco, lo que nosotros llamamos entonces una distoclusión fisiológica. Una distoclusión que va a ser temporal y que se va a solucionar cuando se produzca el cambio completo de las piezas dentarias a nivel lateral, o de los dientes a nivel lateral.
Entonces, esas distinciones son las que nosotros tenemos que revisar cuando hagan su análisis de modelo, cuál es la oclusión que tienen los pacientes. Y esta oclusión debe coincidir con la oclusión que ustedes ven en la boca de los pacientes. Desde el punto de vista del análisis de la arcada, también, ¿no es cierto?, ustedes van a tener una clase que vi que está en el campus virtual respecto a cómo analizar, ¿no es cierto?, los modelos en esta vista oclusal. Una de esas es, ¿no es cierto?, la mirada de la discrepancia, pero la otra que hay que hacer es la mirada desde el punto de vista transversal, en el cual deben coincidir ciertos puntos, ¿no es cierto?, para corroborar de que no haya lo que nosotros llamamos compresión, ¿no es cierto?, una deficiencia transversal. Y en relación al análisis de intención mixta, es, ¿no es cierto?, una predicción que nosotros hacemos de cuánto espacio tenemos disponible en el arco dental para que erupcionen todos los dientes. No lo vamos a profundizar ahora, está también en otra de las clases, pero a grosso modo, ¿no es cierto?, es si nosotros vamos a tener un espacio suficiente para que los dientes permanentes quepan desde mesial de un molar permanente a mesial del molar permanente contralateral. Y es lo que llamamos, ¿no es cierto?, entonces la discrepancia de los arcos dentales. En este caso, la paciente presentaba una discrepancia menor de 1 milímetro, y esta es una predicción que uno hace con una tabla, ¿no es cierto?, que ustedes van a conocer, y o con una fórmula que uno tiene para poder determinarla, y es una predicción que muchas veces tiene un rango de incerteza, o sea, un rango de error. La idea es que la fórmula que usemos tenga el rango menor, pero actualmente tenemos, ¿no es cierto?, unas fórmulas que tienen un rango un poquitito grande, y por lo tanto este menos de 1 milímetro que nosotros encontramos pudiera ser cierto como no pudiera ser cierto, pero está dentro de un rango, ¿cierto?, de 1 milímetro, en este caso, que pudiéramos fallar. Para nosotros, un rango de 3 milímetros es un rango aceptable todavía, ¿no es cierto?, de discrepancia. O sea, todavía llamamos si tenemos una discrepancia de menos 3, vamos a decir que es una discrepancia leve. A los 7 años, recién, ¿no es cierto?, empiezan a erupcionar los incisivos laterales superiores con falta de espacio. Algo que también aparecía en el video, ¿no es cierto? Y es lo que decían, que hay momentos en el cual la erupción pudiera verse alterada y que nosotros tenemos que corroborar, seguir, controlar, a veces intervenir, otras veces no intervenir, y para poder guiar a nuestro paciente hasta la dentición permanente. Y en este caso sí vamos a tener que intervenir, porque a pesar de que arriba, ¿no es cierto?, tiene una falta de espacio, abajo tiene mayor falta de espacio en el sector anterior. Entonces, en esa mayor falta de espacio, nosotros sí tenemos que hacer algo, porque además nuestra línea media aún permanece, ¿no es cierto?, desviada hacia la izquierda en este caso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Bueno, primero corroboramos que tenga todos sus dientes, obviamente ya lo habíamos, ¿no es cierto?, nos habíamos percatado que estaban los incisivos laterales erupcionando, así que no había problema, pero necesitábamos saber qué pasaba con los premolares. Y los premolares están presentes, ustedes van a aprender cuál es el indicador que utilizamos para saber cuándo un premolar tiene capacidad eruptiva y cuándo no, y el grado de formación radicular que ellos tienen. En este caso, tomamos la decisión de hacer las extracciones de los caninos inferiores en esto que llamamos la guía de erupción. Es decir, cómo vamos a ayudar a nuestro paciente a que a través de nuestra guía puedan erupcionar los dientes de una manera más fisiológica, con una secuencia apropiada y ocupando todos los espacios posibles que nos de los dientes deciduos. Vamos a ir viendo cómo lo hacemos. En este caso, ¿no es cierto?, partimos por la extracción de los caninos inferiores, pero no hicimos la extracción de los caninos superiores. Y esto lo van a ver el próximo año, cuál es la diferencia, ¿no es cierto?, cuando hacemos la extracción de los 4 caninos temporales. En este caso solamente hicimos los 2 inferiores. En el superior podríamos haber hecho algún desgaste,
para permitir la erupción, ¿no es cierto?, de estos laterales superiores, los caninos temporales podrían ser desgastados mesialmente. Con mucho cuidado para no producir daño en el incisivo lateral, también lo vamos a ver en las clases del próximo año. Va, ¿no es cierto?, más adelantada la paciente, prácticamente 8 años, y con la intervención que hicimos, que fue una intervención muy simple, ¿no es cierto?, solo extracción de caninos inferiores, además tienen que considerar si, aquí no hemos visto la cara del paciente todavía, ¿no es cierto?, pero la cara del paciente es una carita mesofacial, muy importante esa consideración. Aquí ya vemos que se ha solucionado en parte, ¿no es cierto?, la desviación de línea media, estaba más cercana que en la etapa anterior. Y prácticamente los incisivos laterales han ocupado todo el espacio que debiera tener para erupcionar el canino inferior. Por lo tanto, tenemos que tomar otra resolución en esta guía de erupción para poder permitir la erupción del canino. Aquí tenemos la carita de la paciente a los 8 años y medio, en la cual aprovechamos de pedirle una teleradiografía, ¿no es cierto?, para ver la clase esqueletal del paciente que veíamos que tenía por su perfil. Nosotros lo vamos a ver también cuando veamos análisis clínico. Por su perfil, ¿no es cierto?, tiene una característica un poquito de clase 2. Queríamos saber qué tan clase 2 era la paciente. Y la verdad es que tenía una clase 2 límite o una clase 1 límite, ¿no es cierto?, muy cercana a la clase 1. Por lo tanto, nos quedamos prácticamente con un paciente caracterizado como mesofacial, con indicadores de crecimiento rotacional medio y con una leve clase 2 esqueletal. Además, esta radiografía nos sirve para otro elemento que no es menester de que ustedes la manejen, pero sí siempre me gusta darle algunas nociones respecto de lo que hacemos en ortodoncia, y es la noción de cómo medimos el crecimiento de los pacientes. Entonces, en este caso, nosotros podemos medir el estado de crecimiento del paciente a través de esta radiografía que tomamos, y en este caso ella estaba en un estadio 1 del desarrollo de las vértebras cervicales, y esto quería decir, ¿no es cierto?, que estamos a más de 2 años de que se produzca el mayor crecimiento de los niños, que nosotros llamamos el pic puberal. También se hace un análisis de radiografía de mano, que tiene distintos atlas, ¿no es cierto?, que los ortodoncistas deberían conocer, y que en el caso de ustedes, ¿no es cierto?, como odontólogos generales, simplemente saber de que cuando pedimos una radiografía de mano es porque estamos haciendo estudios de crecimiento de los pacientes, saber a cuán alejados estamos del pic puberal. Hay algunos software también que nos ayudan a eso, y aquí, ¿no es cierto?, este software específico nos mide o nos dice que estamos comenzando el crecimiento, porque lo único que aparece de toda esta tabla aquí es que la epífisis, ¿no es cierto?, de la falange proximal del segundo dedo está del mismo ancho que la diáfisis. Entonces, está recién comenzando su periodo de crecimiento, y en la curva de crecimiento lo anotamos al paciente recién, ¿no es cierto?, en esta fase de comienzo. Es una niña de 8 años, ¿no es cierto?, un poquito más de 8 años. Le pedimos una nueva radiografía panorámica. Aquí vemos ya bastante más desarrollados la raíz del canino inferior, y con un poco más de desarrollo de los premolares inferiores. Esto, ¿no es cierto?, nos indica de que, a pesar de que aún no tenemos la suficiente formación radicular para que el canino erupcione, premolar erupcione, sí el canino debiera pujar, ¿no es cierto?, o buscar la erupción en el arco dental. Sin embargo, todavía tenemos un poquito de hueso sobre su capuchón, por lo tanto, todavía estamos en una fase como intermedia, ¿no es cierto?, en que podríamos tomar o no podríamos tomar decisiones de continuar con nuestra guía eruptiva. Hacemos una propuesta de extracción de primeros molares temporales inferiores.
Me parece que con ella sí, no fue en el mismo momento, sino que se la indicamos para tomársela, no sé si en 2 o 3 meses posteriores. Aquí está en el momento que se hizo la extracción. Ven que ya no tiene prácticamente nada de raíz. Si observamos la radiografía aquí, sí tenía todavía raíz, entonces fue un momento posterior que solicitamos la extracción. Y ya prácticamente, ¿no es cierto?, 1 año y medio después de esa indicación, la paciente vuelve a control. Ya sucedió lo que esperábamos, que era que el canino inferior erupcionara como es natural en la secuencia de dentición ya mixta segunda fase. En esta etapa de acá, ¿no es cierto?, nosotros llamamos dentición mixta primera fase, pero a término, o sea, terminaron ya de erupcionar todos los dientes incisivos. Y tenemos entonces una fase intermedia en que vamos a estar esperando, ¿no es cierto?, una fase eruptiva en que no ocurren cambios dentales, pero sí están ocurriendo cambios dentro de los huesos. Y aquí ya comienza, ¿no es cierto?, lo que llamamos la dentición mixta segunda fase, cuando erupciona un canino, un premolar, cualquiera de las piezas de los dientes, ¿no es cierto?, de transición, ya comenzamos el periodo de dentición mixta segunda fase. Y aquí con ella hicimos una intervención que utilizábamos en ese tiempo, que se llama mantenedor de espacio dinámico, que era un elemento que se colocaba en los molares inferiores como para mantenerlos en posición e incluso producir un leve distalamiento, o sea, ganar un poquitito de espacio. Como teníamos una discrepancia de -1, podíamos con ese aparato, que también los americanos le llaman lip bumper, podíamos enderezar, ¿no es cierto?, recuperar ese milímetro que nos faltaba para que erupcionaran todos los dientes. Y otro elemento importante, ya pasado el año y medio, vean ustedes, es que la línea media se mejoró bastante, ¿no es cierto? Está bastante más centrada, incluso está como para el otro lado, pero eso puede ser efecto también de la oclusión de la foto, pero sí ha mejorado bastante, ¿no es cierto?, la posición de la línea media. Una vez que retiramos los primeros molares, en nuestra secuencia de guía de erupción, ¿no es cierto?, de guía eruptiva, podemos hacer dos cosas. Podemos desgastar los segundos molares temporales o extraerlos. En el caso de ella, yo decidí extraerlo para permitir la erupción rápida del primer premolar y dejar el espacio suficiente para la erupción del segundo premolar. Aquí vean cómo en la erupción, una vez que ya no tiene los tubos en los molares, se nos fue nuevamente hacia el lado desviado. Pero está bastante más centrada esa línea media. En esta fase, algunos podrían pensar en esta guía de erupción en colocar un mantenedor de espacio lingual. Ese es un otro aparato que tienen que ustedes conocer, ¿no es cierto?, cómo son los mantenedores de espacio. Y en este caso, el mantenedor de espacio podría haberse colocado precisamente cuando indicamos la erupción del segundo molar temporal, porque sería el momento en que en mayor medida estos molares podrían mesializarse. En el caso de ella no lo hicimos porque su oclusión es una oclusión en perfecta clase 1. Eso significa que cuando ella hace oclusión, los molares se van a mantener estables por los puntos de oclusión que tenemos entre los molares superiores y los molares inferiores. Tenemos aquí una alteración en la secuencia de erupción de la maxila. Están erupcionando primero los segundos premolares superiores, o sea, están erupcionando adelantados. Eso, por una parte, es bueno, por otra parte, es natural, porque a ella no le mandamos a extraer esos dientes, esos se exfoliaron naturalmente, y entonces los premolares van a ocupar rápidamente el lugar del segundo molar temporal superior y nos van a ayudar a mantener los primeros molares superiores sin una rotación mesial, que es lo que uno esperaría en esta fase. Vemos como de, ¿no es cierto?, 10 meses, 3 meses después, han erupcionado los premolares, ya
perdió, ¿no es cierto?, los primeros molares ahora, en esta secuencia alterada, pero aquí ya como que se regulariza el sistema. Tenemos erupcionados los dos premolares, y el último que va a erupcionar en la maxila es el canino superior. Y es el que vamos a esperar, ¿cierto?, que termine de erupcionar. Y en la mandíbula, la secuencia está dentro de lo normal, que sería primero el canino, después el primer premolar, y finalmente el segundo premolar, ¿cierto?, en el espacio de su sucesor, ¿no es cierto?, el segundo molar temporal, que siempre es más grande que este premolar, y por lo tanto permite lo que nosotros llamamos el ajuste de oclusión. Es una reserva de espacio que tenemos para que este premolar pueda erupcionar, y esta oclusión a nivel molar se nos ajuste, ¿no es cierto?, en una muy buena clase 1 molar. Algunos elementos de esta paciente, por tener algunas características de clase 2, sus incisivos superiores están un poquito verticales, y eso hace que contacten primero con los incisivos inferiores en un poquito de disto, o sea, la relación un poquito, ¿no es cierto?, hacia distal, eh, hacia retro, a tener retroinclinados los incisivos superiores, y por lo tanto retroinclina también un poquito los incisivos inferiores. Algo un poquito negativo, pero en esta fase de erupción decidimos no hacerle nada en esos incisivos para posteriormente trabajar con aparatos fijos cuando terminara de crecer. Elementos, ¿no es cierto?, para la evaluación del crecimiento: la altura es uno de ellos, ¿no es cierto? Cuando los chicos pegan el estirón, hay que estar muy atentos. Los varones lo hacen normalmente más tardío que las mujeres, ¿no es cierto? Las mujeres tienen ese pic de crecimiento más temprano. Esta chica estamos efectivamente en los 10 años, ¿no es cierto?, casi 11, lo cual debería estar ella en su pic de crecimiento. Y eso se ve reflejado tanto a nivel corporal como a nivel de la maxila y la mandíbula, aunque algunos dicen que esto es un poquito más tardío. La mandíbula y la maxila crecen un poco más allá de lo que termina de crecer la altura de los pacientes, y es muy importante tener presente estas diferencias por género. En el caso de la radiografía de mano, habíamos pedido una a los 8 años, pedimos una a los 11 años, y aquí tenemos un elemento súper importante que es para el cual nosotros hacemos esta petición, más que para el atlas que yo les mostré de los dedos, es que buscamos en esta zona un huesecillo que tiene que aparecer y que da cuenta de cuando el paciente está en el pic puberal. Y ese es el sésamoide. Es un huesecillo muy chiquitito, pero muy importante para nosotros en este estudio de crecimiento. ¿No es cierto? Ahí está en este atlas la osificación del sésamoide. Si la tenemos presente, va a estar, ¿no es cierto?, en nuestra curva, ya va a estar o comenzando el pic, ¿no es cierto?, o en el pic, o si está ya mucho más consolidado, vamos a haber pasado. Pero si no aparece ese dientecito, todavía estamos antes del pic puberal. Ahí están los otros elementos de este, que no lo vamos a repasar antes. Entonces, nos vamos encaminando con la paciente hacia terminar su periodo de cambio dental, con un crecimiento prácticamente en el pic puberal, y que coincide en este caso entonces con la erupción de su último diente permanente de esta fase, ¿cierto? Aquí ya termina lo que es la dentición mixta segunda fase, ya estamos en la segunda fase final, y empieza la dentición permanente. Entonces tenemos por segunda fase final, cuando ya nos queda el último molar temporal, pero cuando ya tenemos todos los dientes permanentes, será entonces una dentición permanente inicial o una dentición permanente joven, también aparece en algunos libros. De aquí, ¿no es cierto?, entonces vemos cómo la línea media aún permanece un poquitito alterada. Los caninos vienen apareciendo en una neutrooclusión en el lado derecho y una leve distoclusión en el lado izquierdo. Hemos realizado una guía eruptiva, hemos ayudado al paciente a que erupcionen sus dientes en una secuencia bastante normal, excepto en la maxila, que naturalmente se alteró, y la hemos llevado, ¿no es cierto?, a una neutrooclusión en los molares. Perfecto, la hemos controlado, no le hemos hecho nada. Bueno, sí, hicimos un poquito de, perdón,
hicimos un poquitito de lip bumper, pero fue muy cortito, fueron como 6 meses solamente. Y no tuvo muy buen uso tampoco de ese lip bumper. Vemos entonces que su discrepancia, que habíamos dicho que tenía menos 1 milímetro, la verdad es que es un poquitito más en la mandíbula, nos faltan más de 1 milímetro para alinear estos caninos, ¿no es cierto? Y los incisivos en el sector anterior. Y en el superior también es un poquitito más. Es decir, aquí el análisis de discrepancia o de dentición mixta que hicimos nos falló por lo intrínseco que tiene esta medición, que es tener un alto grado de error. Nosotros actualmente tenemos una publicación que lo voy a mostrar el próximo año, donde hemos cambiado un poquitito la fórmula para tener una fórmula que es más exacta a nuestros pacientes en la región. Y estamos aumentando también, vamos a comenzar a aumentar ahora el número de casos para poder tener una fórmula incluso mucho más cercana a nuestra realidad, al menos en la COP. Pedimos sus análisis radiográficos, nos encontramos que su clase 2 está un poquitito más aumentada que la que vimos inicialmente. Su desarrollo de las vértebras no se alcanza a notar muy bien, pero está, ¿no es cierto?, en un estadio, partimos en ese estadio 1, pero ahora estamos en un estadio 4. O sea, según las vértebras, ya habría pasado su pic puberal. Cuando egresen, ¿no es cierto?, pueda hacer algún diplomado o alguna especialización, vamos a profundizar más en cuáles son esos estadios de maduración. En relación a la radiografía panorámica, vemos que todas sus raíces ya están en una fase de desarrollo radicular completa prácticamente, falta solo el cierre apical, pero su longitud ya está en el tamaño correspondiente a los 11 años de edad. Y la conformación, ¿no es cierto?, de su dentición permanente joven hasta los primeros molares está indemne, y su relación con lo que sería, ¿no es cierto?, completar la dentición permanente con los segundos molares, falta bastante todavía, pero sus dientes vienen en una buena posición. Y lo que podemos evaluar también en esta radiografía es la presencia del tercer molar, que siempre, ¿no es cierto?, es una relación incierta, no sabemos o no podemos determinar tan tempranamente qué es lo que va a suceder con ellos, si van a quedar retenidos o no, y esa es una decisión que vamos a tener que tomar posteriormente. Y la paciente se nos fue, ¿no es cierto?, o sea, vino a control, ¿no es cierto?, en un periodo bastante más posterior, en el cual ya están erupcionados sus segundos molares, en buena ubicación y posición, pero ahora tiene bastante más formados sus terceros molares inferiores, ¿no es cierto?, empezando a formarse la raíz, y algunos, ¿no es cierto?, también hay aquí controversia, algunos proponen hacer la extracción tempranamente, o sea, en esta fase cuando se está empezando a formar la raíz, para que esta raíz esté bastante alejada o no esté en contacto directo con el nervio lingual, que muchas veces, ¿no es cierto?, cuando el tercer molar termina de formarse, muchas veces toca o embolsa incluso a veces el nervio, y va a producir una falta de sensibilidad después de la extracción del tercer molar. Entonces, ahí hay una controversia muy bonita, que algunos van por un lado y otros van por otro lado. Lo que tenemos que ver en esta paciente, ¿no es cierto?, es que en el superior no hay una similitud entre la vía de erupción del tercer molar del lado derecho con el tercer molar del lado izquierdo. Y eso, en esta fase, uno tampoco puede hacer mucho, solo diagnosticarla, tenerla presente, y decidir cuándo va a hacer la extracción. Normalmente esa extracción la postergamos, como les digo, en las niñitas después de los 16 años, y en los varones después de los 18 años. Hicimos una corta fase de aparato fijo con ella. Su discrepancia era
real, digamos, era aproximadamente de 2 milímetros por lado. Entonces hicimos una fase, como les digo, muy corta, tratando de trabajar la línea media. No usó muy bien los elásticos ella y prácticamente, como ustedes ven, la línea media no mejoró, pero sí entraron los caninos en una muy buena relación de clase 1, tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Terminamos con ella aproximadamente, ¿no es cierto?, entre los 13 años en esta fase, y luego la controlamos, ¿no es cierto?, periódicamente, no tan secuencialmente, pero si nosotros vemos su carita, desde su conformación de un mentón bastante reducido, ¿no es cierto?, vimos cómo con el tiempo el mentón fue desarrollándose en mayor medida hasta llegar a los 20 años con un mentón bastante bien perfilado, ¿no es cierto?, con respecto a su carita, y esta clase 2 que tenía, que era una clase 2 leve, se logró compensar, digamos, con el propio crecimiento. Aquí tenemos su control a los 20 años, ¿no es cierto? Está muy parecida cuando terminamos la parte de ortodoncia, incluso mejoraba un poquitito la línea media, pero en general, ¿no es cierto?, se ha mantenido muy estable durante todo este tiempo. Que es lo que fuimos viendo, ¿no es cierto?, cómo este análisis de la velocidad de crecimiento nos puede ayudar en algunos pacientes, y en otros nos va a mantener, ¿no es cierto?, nos va a llevar, digamos, por un mal camino, sobre todo los pacientes muy extremos, clase 2 y clase 3. Pero desde el punto de vista de la ortodoncia interceptiva, siempre les decimos que ustedes tienen que trabajar más bien sobre los pacientes normales, ¿no es cierto?, que tienen un desarrollo mesofacial de su carita o de su crecimiento. Llegó esta chiquilla hace poquito, a los 25 años, en que no se hizo la extracción de los terceros molares, y llegó, ¿no es cierto?, con algunos dolores por la ahora erupción que estaba tratando de dar, ¿no es cierto?, el tercer molar, en lo que nosotros llamamos una discrepancia posterior, y que ahora le enviamos nuevamente una orden para la extracción de los terceros molares, pero este es el estudio de esa situación. Este es un acercamiento de la panorámica, pero ya se hizo, ¿no es cierto?, el estudio del COMBIN, y en el COMBIN mostraba una cercanía bastante, aquí no alcanza a verse, pero aquí bastante cercana, digamos, al nervio mandibular, y también una pérdida de la tabla ósea a nivel lingual. Entonces, el cirujano tuvo que tener bastante cuidado, ¿no?, con la extracción de los terceros molares, y que todavía está en proceso de los terceros molares superiores. No se ha terminado de extraer completamente los terceros molares. Entonces, esta es una paciente que tiene mucho recorrido. Ya nos llegó las 12 del día. Vamos a tener que dejar los otros pacientes para cápsulas, parece, doctora. La doctora tenía una clase ahora. Así que vamos a abrir un poquito los micrófonos. Vamos a abrir un poquito los micrófonos para escuchar alguna pregunta, o aquí en el chat, que veo que... Ah, no, aquí la doctora Javiera tenía una reunión ahora, así que vamos a quedar a cargo aquí con la ayudante alumno. Sí, doctor, la doctora ya se fue, me dijo que les recuerda a los estudiantes, por favor, que el taller ya quedó cargado en el campus. Yo les voy a dar algunas indicaciones para lo del taller. Sí, solo eso, recordar que ya está cargado en el campus virtual el taller, que ahora pueden hacer sus dudas mandar sus dudas por el chat, o cualquier duda al correo de la doctora también. ¿No hay consultas? No, no hay ninguna consulta hasta ahora. Bien, si no hay consultas, lo que les voy a pedir yo, el taller está bastante explicativo, pero de todas maneras es bueno que tengan ustedes la noción de que la idea del taller, ¿no es cierto?, es seguirlos aproximando
a este acercamiento que tienen que tener con los pacientes. Entonces nosotros, en todos los pacientes, tenemos como una secuencia que se requiere seguir para poder ir diagnosticando a nuestros pacientes. Entonces este va a ser como un acercamiento teórico, virtual, a los pacientes. Y la idea, ¿no es cierto?, es de que ustedes van a tener unos pacientes que les hemos dado, ¿no es cierto?, que van a tener un rostro, una cara de frente, y ustedes van a tener que indicar, ¿no es cierto?, si el paciente es simétrico o no. Tendrán que buscar cuáles, ¿no es cierto?, son los puntos que utilizamos para eso. Está dentro de lo que es el manual. Y van a tener que trazar, ¿no es cierto?, ya sea en un PowerPoint, ¿no es cierto?, colocar las fotos que les mandamos en PDF y hacer el trazado o las líneas que correspondan para simetría. Incluso algunos me presentan, más que la simetría, también la proporcionalidad de los tercios. Eso es bastante bueno. Lo segundo es una foto de perfil donde queremos que ustedes nos digan cuál es la posición de la maxila respecto al cráneo y la posición de la mandíbula respecto a la maxila. También hay una metodología como eso se hace. Los que son más computines, ¿no es cierto?, van a colocar inmediatamente una regla, una escuadra, ¿no es cierto?, que nos va a ayudar a poder visualizar eso. Y hay una foto de sonrisa, donde lo que más nos interesa en esto es que ustedes tengan un primer acercamiento a cómo se expresan los dientes dentro de la cara de los pacientes. Por eso que la sonrisa para nosotros es bastante importante, a pesar de que, ¿no es cierto?, no la consideramos mucho en estos primeros análisis en pregrado, pero sí en posgrado es muy, muy importante para nosotros el tema de la sonrisa. La cuarta diapositiva es una foto de oclusión frontal, clínica de modelos, donde van a ver esto, justamente lo que tenía esta paciente alterado, que eran las líneas medias. Las líneas medias nos ayudan mucho a poder determinar posteriormente qué es lo que pasa con la cara de los pacientes. Estas líneas medias de los pacientes, de los dientes, perdón, coincide con la cara de los pacientes. Entonces, en una primera mirada, los modelos y en la clínica sí coinciden o no estas líneas medias. Luego, una foto de oclusión lateral, ¿no es cierto?, clínica de modelo, tienen que buscar la relación molar y la relación canina. Con esos elementos de asociación, ¿no es cierto?, dentaria, vamos a poder también tener una correlación después con lo que es la cara de los pacientes. Nosotros debiéramos tener una cierta correlación entre las distintas relaciones dentarias con las distintas conformaciones de cara. Esto queremos que ustedes lo analicen y lo vayan adentrando. Y finalmente, ¿no es cierto?, van a tener que poner una forma de arco, que tenemos también 3 formas típicas de arco que queremos que las visualicen. Y en cuanto a la discrepancia mandibular, no recuerdo bien si ustedes tenían, déjenme revisar uno aquí, tenían los valores para poder sacar estas discrepancias. Ah, sí, tengo las longitudes de arco. Están dadas las longitudes de arco, entonces con eso ustedes tienen que hacer la diferencia en tamaño. Es muy simple, pero es para una primera mirada, ¿no es cierto?, de que ustedes se pongan en mente que todos los pacientes tenemos que ser capaces de establecer este análisis de dentición mixta, de saber si lo que los dientes totales van a medir van a entrar en boca, tanto en la maxila como en la mandíbula. Finalmente, hay una radiografía panorámica donde nos interesan por ahora 2 cosas. Primero, el desarrollo radicular, cuánto es lo que tiene formada cada raíz. Y segundo, que se fijen mucho en los caninos superiores, porque es algo que muchas veces se les pasa a los dentistas. Tienen una radiografía panorámica y no miran o no ven la posición de los caninos superiores. Entonces,
Eso es algo que también está tipificado o está en el manual, ¿no es cierto?, cómo se hace ese análisis. Y si no está, ¿no es cierto?, les podemos mandar una publicación que hay también al respecto de cómo mirar la peligrosidad de los caninos superiores. Entonces, es muy importante, para nosotros es importante que ustedes lo trabajen para que lo tengan presente cuando vean radiografía, ¿no es cierto?, que uno de los elementos que uno visualiza es cómo vienen esos caninos superiores impactando o no a tanto los laterales como a los premolares. Entonces, es algo que es relativamente simple este taller, requiere, ¿no es cierto?, de algún trabajo en equipo entre ustedes y requiere que lo vayan a subir también a la plataforma para poder mirarlo, revisarlo y ver no tanto si están acertados o no. Lo que más nos interesa en esta fase es reflexión, que ustedes sean capaces de hacerlo, reflexionarlo y adentrarlo, más que si lo hacen perfectamente, o sea, si le apuntan, digamos, perfectamente o no a lo que se iba a hacer. Bien, quedamos entonces en